Muchas gracias, Joaquín, por tus palabras. Deciros que estoy totalmente de acuerdo con las palabras del hermano. Hoy más que nunca necesitamos hablar de Jesucristo y de este crucificado. Y máxime con la semana en la cual nos encontramos. La gente solía, el año pasado por esta fecha, pasear sus imágenes, recordando a un Cristo crucificado, doliente, en esculturas de tallas. Pero nosotros nos intrigamos por conocer y por saber de este Cristo. Jesús le hace una pregunta a sus discípulos y les dice: ¿quién dice la gente que yo soy? Aquí en aquella cumbre de Cesarea de Filipo resonó en los oídos de los discípulos y aún todavía resuena en nuestros oídos. Nos preguntamos por qué será que la presencia de Jesús era cuestionada y por qué se sigue cuestionando hoy. No hay personaje que haya traído más controversia en la humanidad que la persona del Señor Jesús. No hay persona más digna de más honor de estudiar y de leer que nuestro Señor Jesucristo. Él provoca nuestra más digna admiración. Tenemos que reconocer que Jesús es un interrogante. Así se nos plantea frente a muchas realidades de nuestra vida. Y ante eso reaccionamos de forma muy distinta, especialmente cuando vemos que el Evangelio nos contradice ciertas respuestas que nosotros creemos que deben de ser así. Y esto sucede porque no conocemos bien a Jesús. En efecto, conocer a Jesús en forma íntima y real, para nosotros resulta difícil. Para otros a lo mejor algo fácil. Unos creen conocer al Jesús histórico. Otros creen conocer al Jesús teológico. Otros al Jesús mitológico. Pero hoy en día más que nunca es necesario tener un encuentro personal con el Jesús vivo. El que quiera descubrir, encontrar y hallar a Jesús tiene que hacerlo con fe. Solo así, de esa manera, es capaz de penetrar en el profundo misterio que encierra Jesucristo el Señor. Amados hermanos, que os encontráis al otro lado de estas ondas, para poder estudiar a este Cristo en el tiempo que disponemos, hemos de hacerlo desde tres perspectivas o ópticas diferentes. Hemos de estudiar a Cristo desde la eternidad o en su preexistencia. Hemos de estudiar a Cristo en su encarnación. Y hemos de estudiar a Cristo en su glorificación. No sé si nos dará tiempo a abarcar toda la temática que incluye la personalidad de Jesucristo. Pero créeme que merece la pena abarcarnos en las profundidades del mar del conocimiento de su persona. La preexistencia de Jesucristo es un asunto que la palabra de Dios constante y consistentemente nos enseña a través de todas las Escrituras. Hemos de decir que en cuanto a su preexistencia y eternidad, Él no tuvo ni principio ni fin, pues Él ha existido desde siempre y vive en un módulo de no tiempo. Él es atemporal. En su atemporalidad, Él cohabitaba dentro de la existencia de la divina persona de la segunda Trinidad. Las divinas personas de la Trinidad vivían y viven en una íntima relación personal. Y en sus planes eternos y en sus relaciones eternas subsisten una relación viva y continua. Solo vamos a dar unos trazos, unos pequeños trazos para poder
entender esta realidad en su profundidad, necesitaríamos mucho tiempo para ver lo que es la Trinidad en toda su esencia. Dicha relación trinitaria, en sus elementos de entrega mutuo, en una relación amorosa, en el infinito de las personas divinas, podemos ver que el Padre lleva los elegidos al Hijo. Juan, capítulo 6, verso 44. Y además de eso, que los lleva, se los regala. Juan, capítulo 17, verso 11. No solo los lleva, sino que además se los regala, porque los estima como lo estima Él. Juan, capítulo 17, verso 26. Además, el Padre también glorifica al Hijo. Juan, capítulo 12, verso 28. Juan, capítulo 17 y verso 5. Y Hechos de los Apóstoles, capítulo 3 y verso 13. Eso es tocante al Padre Eterno en su relación con el Hijo. La relación del Hijo en la triunidad, el Hijo a su vez también glorifica al Padre. Aquel famoso verso de Hechos en su oración sacerdotal del Hijo, Juan 17, verso 4. Y hace siempre lo que agrada al Padre. Juan capítulo 8 y verso 29. Hasta el punto de hacer de la voluntad del Padre su alimento. Juan capítulo 4 y verso 34. Con lo que el Verbo encarnado manifiesta en su humanidad lo que hace en el seno de la deidad. Vivir del Padre como palabra personal que el Padre expresa. ¿Quiere decir esto? Que lo que hace el Hijo es expresar el carácter del Padre. Y el Espíritu Santo, por su parte, glorifica al Hijo. Juan, capítulo 16 y verso 14. Y da testimonio de él. Juan, capítulo 15 y verso 26. Y algo muy sorprendente. Ninguna de las personas divinas se glorifica a sí misma. Algo sorprendente y que todos los creyentes debemos de imitar. Las tres personas en su íntima relación tienen íntima relación amorosa, comparten la esencia divina y en la eternidad ya planificaron todo el plan eterno en su soberana sabiduría y en su soberana voluntad. Es evidente que para referirnos a la persona de Jesucristo, si decimos que si Cristo es Dios, obligatoriamente Él es eterno. Y si Él es eterno, Él es Dios. Y si Él es Dios, obligatoriamente Él tiene las señales de la deidad. Y las señales de la deidad se sostienen una con las otras. Para sostener las señales de la deidad en Cristo, hemos de hablar de declaraciones directas e implicaciones de la propia Escritura con referencia a Jesucristo. La eternidad y la deidad en Jesucristo están sostenidas en una vasta área de la Escritura, la cual afirma su infinita persona y su existencia eterna, que es igual con las otras personas de la Trinidad. Y dicho hecho de existencia eterna no afecta ni mucho menos en su encarnación. Vamos a ir viendo poco a poco este aspecto de la eternidad de Jesucristo. Cuando nos acercamos a la Escritura en Juan capítulo 1 y verso 1 y 2 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando nos acercamos al original del
apóstol Juan, cuando quería expresar dichas verdades, y lo vemos en toda su esencia, lo que allí Juan nos quería decir era que la primera persona de la Trinidad y la segunda persona de la Trinidad estaban cara a cara la una con la otra. En el principio, en el inicio, en el principio era el verbo, era el logos. Y el logos era con Dios. Y el logos es el mismo Dios. No hay duda de ello. Jesucristo es Dios y Él existía antes de todo lo que hay ahora creado. Sigo en ello. Tendremos tiempo de pararnos en los textos. De acuerdo a Miqueas 5:2, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y tus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí nos indica que aquel que sería el Mesías obligatoriamente tenía que tener un origen divino. Isaías 7:14 nos dice: afirma su nacimiento virginal y le da el nombre de Emanuel, lo cual significa Dios con nosotros. En el original, dichas palabras significan In Manu El. In significa con, Manu, nosotros, El, Dios. Dios con nosotros. Si tomamos esa palabra, la podemos unir con Juan 1:14. Tiene conexión. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó. La palabra habitar tiene relación, o en el original griego, con la palabra de tabernaculizar. Tiene la idea, nos da la expresión del tabernáculo de reunión cuando descendía sobre ella la misma presencia del Señor. Es decir, que ahora en la persona de Jesucristo se tabernaculizó la misma esencia de Dios. Era igual que el tabernáculo de reunión cuando descendía la gloria de Dios. Ya no era algo esporádico cuando descendía, ahora era la misma esencia de Dios en la persona divina de Jesucristo el Señor. Cuando Cristo declaró, y sigo para no pararme mucho, cuando Cristo declaró en Juan capítulo 8, verso 58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Curioso esto. Curioso. En nuestra gramática española, conjugar dos verbos, un pasado con un presente, no es factible. Semánticamente no es una oración gramatical adecuada. Pero Jesucristo dice: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, futuro, yo soy, un presente activo. Los judíos entendieron con dicha expresión que esto era una afirmación de su deidad y de su eternidad. Ellos incomprendieron dicho concepto. En nuestra gramática no es correcto, pero para la mente judía era totalmente acertado, y ellos entendieron que Jesús estaba expresando, que Él le estaba indicando con ello que Él es Dios. Sigo, hermanos. En Juan, capítulo 17 y verso 5, Cristo en su oración en el Getsemaní declaró: ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Señor, hablando con el Padre, recordó como hombre un momento que se produjo en el módulo atemporal. Un momento que se produjo
cuando no existía el tiempo, cuando no existía nada de lo que había creado. Oh, hermanos, la concepción del tiempo es para ti, para mí, hermano, y se escapa de nuestro entendimiento. Pero cuando nos metemos en un momento en la mente de Dios, nosotros nos volvemos locos, hermano, porque Dios está fuera de todo lo que es temporal. Tú y yo vivimos en el ahora, tú y yo vivimos en el tiempo de ahora, pero Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Por eso es que cuando le queremos pedir cuenta a Dios, nos volvemos locos. Él sabe y conoce todo. Él sabe todo lo que es, lo que era y lo que será. La misma palabra de Dios tiene implicación de su preexistencia. La Biblia nos habla de cómo las obras de la creación son adjudicadas al mismo Cristo. Juan capítulo 1 y verso 3. Colosenses 1 verso 16. Hebreos capítulo 1 y verso 10. Por lo tanto, Él es antes de toda la creación, y si es creador, no puede ser creado. También vemos, hermanos, su preexistencia en los títulos que se le adjudica al Señor Jesucristo. Él es precisamente lo que sus nombres sugieren. Si hay algo, hermanos, que el judío tiene muy presente, es el nombre que se le da a una persona. Tiene mucha significación para un niño judío el nombre que se le da. Si os habéis dado cuenta, cuando hemos visto anteriormente, solamente hemos tratado uno de los nombres. Anteriormente, cuando hemos visto Emmanuel, Dios con nosotros, pues ahora vamos a hablar un poco solo. En el tiempo que tenemos, solamente un poco, sobre los nombres que se le adjudican al Señor Jesucristo para ver una sombra de lo que es su carácter. Él es precisamente lo que sus nombres sugieren. La Biblia nos dice que Él es el Alfa y el Omega. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Dios con nosotros, el gran Dios y Salvador, el Dios bendito para siempre. Estos títulos identifican al Señor Jesucristo con la revelación antiguotestamentaria acerca de Jehová Dios, que está ayudando a su pueblo. También podemos ver cómo los nombres en el Antiguo Testamento se relacionan con el Dios que ayuda a su pueblo. Los nombres que el Nuevo Testamento le da al Hijo de Dios se hallan íntimamente relacionados con los títulos del Padre y del Espíritu Santo, lo que indica que Cristo está en un plano de igualdad con la primera y la tercera persona de la Trinidad. ¿Y dónde vemos esto, hermanos? Mateo 28, 19. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 38. Primera de Corintios, capítulo 1 y verso 3. Hermanos, podríamos dar muchísimo más textos. La preexistencia del Hijo se sobreentiende en el hecho de que Él tiene los atributos de la deidad. ¿Y qué atributos estamos hablando? Él tiene vida, Juan 1:4. Existencia en sí mismo, Juan 5:26. Inmutabilidad, Hebreos 13:8. Él dijo que Él es la verdad, Juan 14:6. Él es amor, Primera de Juan 3:16. Santidad, Hebreos 7:26. Eternidad, Colosenses 1:17. Él es omnisciente, 1 de Corintios 4:5, Colosenses 2:3, omnipotente, Mateo 28:18, Apocalipsis 1:8.
De igual manera, hermanos, la preexistencia de Cristo se sobreentiende en el hecho de que Él es adorado como Dios. Juan 20, 28, Hechos 7, 59 al 60, Hebreo 1, 6. Por tanto, se concluye que siendo el Señor Jesucristo Dios, Él existe de eternidad a eternidad. Hermanos, recalcamos de que la deidad de Cristo debe estar inseparablemente relacionada con lo que Él es. Él es Dios. Él es Dios, hermanos. Y se ve reflejado en toda la Biblia, no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. ¿Dónde se ve reflejado esto, hermanos? Se ve reflejado en el libro de Éxodo, capítulo 17, verso 5. Se ve reflejado, hermanos, no solo en el 17 sobre la roca de Horeb, se ve reflejado en la teofanía. Se ve reflejado en la zarza misma que se muestra a Moisés. Él es el Dios que se manifiesta. Él es el Dios que se manifiesta a Manoah y que se manifiesta en Isaías y que dice ciertamente: he visto a Dios y voy a morir. Toda la Biblia está impregnada, hermanos, de versículos que nos hablan, que publican y proclaman de que Jesucristo es el Señor. Los salmos, hermanos, están llenos de proclamaciones de que Jesucristo es eterno. El Salmo 45, verso 6 dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. El escritor de Hebreos explica que el personaje que está hablando en primera persona en el texto es Dios Padre. Y el personaje al que se refiere en segunda persona, como tú y como Dios, es el Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 1, verso 8 y 9. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Hay un triple énfasis en el Salmo. Primero, en primer lugar, se encuentra la referencia a Cristo como el Rey exaltado, es decir, como el Mesías ungido, cuyo cetro de justicia es, en tiempo presente, el cetro de su reino. En segundo lugar, en referencia al trono del Mesías, se dice que es un trono eterno y para siempre. La eternidad no tiene ni principio ni fin, no está sujeta a las limitaciones del tiempo. Las razones del por qué el trono del Mesías es eterno es en base a quien Él es por su propia naturaleza. Tanto David como el escritor de Hebreos y el último tiempo Dios Padre atestiguan que el Rey exaltado y Mesías ungido es Dios, porque Dios es quien está sentado en su trono. En Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas, hermanos, ve claramente la persistencia de aquel que había de nacer en Belén. Y esta salida de Cristo alcanza hasta la eternidad en el pasado. Vamos a seguir, hermano. En Juan, capítulo 3 y verso 13, dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Juan 3, capítulo 3, verso 31 al 34. Y el que de arriba viene sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosa terrenal le habla, el que viene del cielo sobre todos. Y el que lo vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, esta testigua que Dios es verá, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el testimonio por medida. Está hablando, hermano, de lo que Dios es, de quién es Jesucristo, de dónde viene, de arriba. Jesucristo, hermanos,
es eterno. La Biblia está impregnada, todo el Nuevo Testamento. La declaración de Tomás, en el 20 de Juan, verso 8. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. En Apocalipsis capítulo 3, verso 14, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Ahora quisiera hablarte, hermano, del Cristo en su propia humanidad. Cuando hablamos del Cristo en su humanidad, hemos de hablar de la unión hipostática. Cuando hablamos de la unión hipostática, estamos hablando de las dos naturalezas que habitan en la persona de Jesús. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Quisiera pues que me acompañaran a Isaías capítulo 9 y verso 6. Y leemos allí. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Paren un momento. Niño nacido, hijo dado. Aquí Isaías, en su profecía, ya nos estaba claramente hablando de las dos naturalezas que tenía que reunir el Mesías. Obligatoriamente, para la mente humana, esto era inviable, era imposible. Pero en la persona de Jesucristo sí era posible, por cuanto el Dios del creador del universo se iba a encarnar en aquella doncella, en aquella virgen, en aquella mujer llamada María. Un niño nacido, hijo dado. No sé si lo notáis, hermanos. Niño nacido, hijo dado. Como hijo, la segunda persona de la Trinidad. Niño nacido. Jesús, 100% Dios, 100% hombre. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte. Curioso este nombre. Curioso. La palabra hebrea que se utiliza aquí es Gibor. Gibor describe un poderoso guerrero en alusión a su condición en su segunda venida en gloria. Es decir, que él, en esta profecía, el profeta Isaías está prediciendo lo que todavía tiene que acontecer. La venida en gloria del Mesías. Su primera venida, nacida como el Mesías sufriente. Su segunda venida como el Mesías reinante. Está todavía por cumplirse dicha profecía. En su segunda parte. La primera parte está clara. Se ha cumplido en la persona de Jesucristo. En Él, en Jesús. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará. Hermanos. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. En cuanto a su humanidad, Jesús tuvo principio, pues fue concebido por el poder del Espíritu Santo y nació de una mujer virgen llamada María. Gálatas 4:4 declara, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, me encanta, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. Dice la Biblia en Gálatas 4:4, nacido de mujer, y añadimos nosotros, no de hombre. Porque esto no es algo nuevo. No. Ya en el libro del Génesis lo anticipó Dios que sería así. Nacería de la simiente de la mujer.
porque sería de la simiente de la mujer quien le pisaría la cabeza a la serpiente. Aunque obviamente, dice la profecía, la serpiente le mordería en el calcañar. Cuando hablamos de la humanidad de Cristo, es apropiado empezar hablando del nacimiento original de Cristo. Las Escrituras claramente afirman que Jesús fue concebido en el vientre de su madre María mediante la acción milagrosa del Espíritu Santo y sin padre humano. Cuando Gabriel le anunció a María que iba a nacer y a concebir el Mesías, ella alegó que necesitaría un esposo. La respuesta del ángel en esencia fue: no necesitará un esposo, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La afirmación enfatiza más el hecho de la generación divina del niño que el método. Quiere decir que Dios es quien iba a proveer todo. El Espíritu Santo era quien iba a realizar la acción milagrosa en el cuerpo de aquella mujer. Era segunda persona de la Trinidad, el Dios del universo, hermano. Este acto se escapa de la mente humana. Piensen algo, hermanos. ¿Cómo iba a ser posible? Y déjenme en esto hablar de unos instantes. ¿Cómo iba a ser posible? Ay, Dios, te adora mi alma. Que el Dios que sustenta el universo, el cosmos, las estrellas, el Dios que equilibra los astros, que da orden a los vientos, a los mares, el Dios que es capaz de equilibrar todo lo conocido, el Dios que no hay quien les dé órdenes ni mandatos. Oh, hermanos, ahora se iba a despojar de su gloria, se iba a despojar de su trono donde lo adoraban y lo glorificaban, y se iba a introducir en el vientre de una mujer. Ahora, hermanos, aquel que no lo limitaba ni el tiempo, ni la edad, ni el espacio, ahora se iba a limitar voluntariamente por amor a ti y a mí, hermanos. Por amor a ti y a mí se iba a despojar de toda la gloria del cielo, iba a venir a este planeta Tierra para hacerse hombre y estar limitado al tiempo y al espacio. Aquel que no lo limitaba el tiempo, ahora se iba a limitar al tiempo y al espacio. Por eso dice Gálatas: oh, te adora mi vida, Señor. ¿Y cuándo se cumplió el tiempo? Aquel que no tenía necesidad de tiempo, ahora se iba a limitar el tiempo. Y el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, hizo sombra sobre aquella doncella y se encarnó sobre aquella mujer y se produjo el milagro. Y la segunda persona de la Trinidad tomó cuerpo en aquella mujer. Hermanos, explicar cómo se produjo ese milagro, dice la Biblia, grande es el misterio de la piedad. Grande, grande. Dios encarnado en hombre, Dios hecho hombre. Es un misterio, hermano, que aunque nosotros queramos darle una explicación científica, sería imposible. Aún todavía los científicos les quieren dar ellos una explicación humana, pero se nos escapa porque Dios es mucho más infinito que la mente del hombre. Lo que sí te puedo decir que es cierto es que Dios se hizo hombre. La explicación que Dios le da a los escritores bíblicos es lo que aquel ángel le comunicó con palabras entendibles a María. No te preocupes, María, porque ella dijo: ¿y cómo podrá suceder esto? Lo que le dijo: mira, no te preocupes, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el niño que va a nacer se llamará Santo Hijo de Dios.
Oh hermano, Él es digno de toda gloria, Él es digno de toda honra, porque Él ha hecho posible esto para que tú y yo hoy pudiéramos darle gloria, honra, alabanza y honor. El hecho de que Jesús tuviera un cuerpo humano como nosotros lo podemos ver en muchos pasajes de la Escritura. Nació de la misma manera que nacen todos los seres humanos. Creció como un niño hasta llegar a la edad adulta, como todos los niños lo hacen. La Biblia dice que el niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Además dice Lucas, que nos informa el escritor, que creció en sabiduría y estatura y cada vez gozaba más del favor de Dios y de toda la gente. Lucas capítulo 2 y verso 52. Además dice la Biblia que Jesús se cansaba como todos nosotros, porque leemos que Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo en Samaria. Juan capítulo 4 y verso 6. Nos informa además la Biblia que sintió sed, porque cuando estaba en la cruz dijo, tengo sed. Juan capítulo 9 y verso 28. Después de haber ayunado durante 40 días en el desierto, tuvo hambre. Mateo capítulo 4. A veces se sintió físicamente débil. En ese tiempo unos ángeles acudieron a servirle. Mateo capítulo 4 y verso 11. Aparentemente cuidaron de él y le proveyeron de sustento hasta que recuperó sus energías para salir del desierto. Cuando Jesús estaba de camino al Gólgota para ser crucificado, los soldados obligaron a Simón de Cirene que le llevara a la cruz. Lucas 23, verso 26. Muy probablemente debido a que Jesús se sintiese debilitado después de los latigazos que le habían dado, porque ya no contaba con fuerza. Y dice la Biblia que la culminación de las limitaciones de Jesús en su cuerpo físico la vemos cuando murió en la cruz, Lucas 23, 46, es decir, que su cuerpo humano cesó de tener vida y cesaron sus funciones, lo mismo que nuestro cuerpo humano cuando morimos. La Biblia también nos indica que Jesús tuvo una mente humana. El hecho de que Jesús siguió creciendo en sabiduría. Lucas capítulo 2, verso 52. Nos dice que pasó por un proceso de aprendizaje como lo hacen todos los niños. Aprendió a comer, a hablar, a leer, a escribir y a cómo ser obediente a sus padres. Hebreos capítulo 5, verso 8. Dicho proceso de aprendizaje, común a todos los niños, fue parte de la auténtica humanidad de Jesucristo. Jesús experimentó una gama completa de emociones. Escuchen bien. Dice la Biblia, se asombró de la fe del centurión, Mateo 8:10. Lloró por la muerte de Lázaro, Juan 11:35. Oró con un corazón lleno de emoción porque en los días de su vida mortal Jesús ofreció oraciones y súplicas con un fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente. Eso nos informa el libro de Hebreos capítulo 5 y verso 7. Además el autor de Hebreos dice, por lo que padeció aprendió obediencia y acabada su perfección llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es decir, hermanos, como podéis observar, estamos viendo que Jesús tuvo perfectamente una mente humana. Jesús crecía en madurez como los demás niños humanos. Fue capaz de desarrollar su responsabilidad. Cuanto mayor se hacía, más demanda podía tener con sus padres humanos. Es decir, como estamos viendo, tenía una capacidad de aprendizaje normal. Incluso cuando se involucraba algún sufrimiento, como en Hebreos 5:8, específicamente tenía la habilidad de Jesús y su capacidad de obedecer bajo tales circunstancias. Y dice que él se fortalecía mediante el ejercicio de os leo. Dice, incluso cuando se involucraba algún sufrimiento, como en Hebreos 5:8, tenía la habilidad de Jesús y su capacidad de obedecer bajo tales circunstancias, exactamente.
Ahora quiero leerte otra cosita. Quiero destacarte unas características de Cristo. Quiero destacar unas características de la personalidad del Señor. Quiero llevarte al aposento alto. El Señor ya sabía que eran sus últimos momentos. Todo en un momento de estrés, cuando sabemos que nos viene algún problema, te aseguro que se nos quitan hasta las ganas de comer. Quiero destacar una de las características de la personalidad de Cristo que se revela en los momentos de estrés. Nadie conseguiría mantener su apetito sabiendo que dentro de algunas horas iría a sufrir intensamente y al final morir. En esa situación, solo habría posibilidad de llorar y desesperarse. Sin embargo, el Maestro participó de la última cena con sus discípulos. Comió el pan, el cordero pascual y bebió vino del pacto con sus discípulos. Sus enemigos iban a hacerle pasar por largas horas de sesiones de tortura, pero en aquel momento la idea que tenía era que no poseía enemigo. De hecho, para él ya no existían enemigos. Solo sabía ser amigo. ¿Quién podría cantar en momentos de ese fin? El amante más grande de la música cerraría sus labios, pues nuestra emoción nos cierra cuando tenemos por delante de nosotros el dolor. Pero Cristo se sentía libre cuando tenía delante a lo suyo. En cambio Jesús, en las horas más tristes y más negras, se puso a cantar con sus discípulos. Lee conmigo Mateo 26:30. Vas a ver cómo Cristo en la última cena se pone a cantar con sus discípulos y posiblemente ellos se pusieron a batir las palmas de las manos y cantaron un himno. Mi Cristo es un magnífico gerente de su inteligencia y administraba con habilidad sus pensamientos y emociones en los momentos de estrés. Podemos darnos cuenta que la ausencia completa y total de pecado en la vida de Jesús es clara y notable en la Escritura a causa de las severas tentaciones que enfrentó, no solo en el desierto, sino también a lo largo de su vida. El autor de Hebreos dice que Jesús fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Hebreos 4:5. El hecho de que se enfrentara a tentaciones significa que tenía una naturaleza humana auténtica que podría ser tentada, porque la Escritura dice claramente de que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Vemos, hermanos, que Jesús era 100% humano, pero también era 100% Dios. Hemos tratado la parte divina, hemos tratado la parte humana, pero ¿por qué era necesario de que Jesús fuera 100% humano? Podemos dar 6 razones por las cuales era necesaria una representatividad humana. Primero, tenía que haber una obediencia representativa. Jesús era nuestro representante y obedeció por nosotros allí donde Adán había fallado y desobedecido. Lo vemos en el paralelismo entre la tentación de Jesús y el tiempo de la prueba de Adán y Eva en el huerto del Edén. Adán fracasó, pero Cristo salió triunfante. Por eso es que Jesús tenía que ser nuestro representante y salir triunfante en nuestro lugar. Jesús tenía que ser aquel que nos representara como el perfecto hombre de cara a Dios y el perfecto Dios de cara al hombre. Él es el pontífice de nuestras almas. Por eso el segundo punto tenía que ser para ser un sacrificio vicario. Si Jesús no hubiera sido un hombre completo, no podría morir en nuestro lugar y pagar el castigo que justamente nos correspondía.
El autor de Hebreos nos dice que ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Hebreos capítulo 2, versos 16 y 17. Jesús tenía que ser un hombre, no un ángel, porque Dios estaba preocupado por la salvación de los hombres, no de los ángeles. Pero para hacer eso, precisamente, que en todo se asemejara a sus hermanos, con el fin de que expiara nuestros pecados, tenía que ser completamente humano. Tercer punto, para ser el único mediador entre Dios y los hombres. Debido a que estábamos alejados de Dios por el pecado, necesitábamos a alguien que viniera a ponerse entre Dios y los hombres. Él es el puente, el pontífice entre Dios y los hombres. Hermanos, punto 4, para cumplir el propósito original de que el hombre gobernara la creación. Dios puso a la humanidad sobre la tierra para dominarla y gobernarla como representante suyo. Pero el hombre no cumplió con este propósito, sino que en vez de eso cayó en pecado. El autor de Hebreos nos dice que la intención de Dios era poner todas las cosas bajo la sujeción del hombre. Entonces Jesús vino como hombre, fue capaz de obedecer a Dios y de ese modo adquirió el derecho de sojuzgar la creación como un hombre y de esa manera cumplir con el propósito original de Dios al poner al hombre sobre la tierra. Jesús tenía que ser obligatoriamente hombre. Quinto punto, para ser el modelo de nuestros cuerpos redimidos. Pablo dice que cuando Jesús resucitó de entre los muertos, este cuerpo que Jesús tenía es el modelo que muestra cómo serán nuestros cuerpos cuando resuciten de entre los muertos, porque Cristo es las primicias. 1 Corintios 15, 23. Y sexto punto, para compadecerse como sumo sacerdote. El autor de Hebreos nos recuerda que por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Si Jesús no hubiera sido un hombre, no habría sido capaz de conocer por experiencia todo lo que nosotros pasamos en nuestras tentaciones y luchar en esta vida. Pero debido a que Él ha vivido como hombre, está en condiciones de compadecerse completamente de nuestras propias experiencias. Amados, nos quedaría la tercera parte y tendríamos que estudiar el carácter de Cristo. ¿Cómo era su carácter? Hemos visto antes en la eternidad su encarnación, su personalidad, el perfecto hombre, el perfecto Dios. Tendríamos que ver el carácter de Cristo en toda su esencia y su glorificación. Me queda poco tiempo. Él era absolutamente santo en su nacimiento, en su naturaleza, en su conducta, fiel, justo. Tendríamos que seguir viendo muchísimos textos, cómo se realizó en su encarnación. Tendríamos que mirar, amados hermanos, en la persona de Cristo, tendríamos que ver Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8, hablar de toda la condición de Jesucristo, en su condición, en su posición. Llevamos mucho recorrido. Voy a ir terminando. Llevo 48 minutos y concluyo. El triple ministerio de Cristo, que es lo que definiría su posición en gloria. Hermanos, estamos ante la persona de Jesucristo. Los oficios de Jesús en su glorificación. Cristo desarrolla 3 oficios mediadores: profeta, sacerdote y rey. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y ante Él nos humillamos.
Ante Él nos rendimos y reconocemos su grandeza. Amados, en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos, hermanos, donde el mundo gime, algunos hermanos nos quieren volver su rostro a Dios, pero conociendo a este Cristo que tenemos, conociendo a este Dios tan grande, tan majestuoso, que está esperándonos con los brazos abiertos, que está, hermanos, amigo que nos escuchas en esta hora, está esperando que tú vengas a Él. Él tiene todas las cualidades para que tú te acerques a Él confiadamente. El Cristo de gloria, sin límites, el perfecto Dios y el perfecto hombre, el Dios encarnado, el que dio su vida y su sangre por amor a ti, hoy te espera. Él comprende perfectamente tu situación. Él comprende tu estado. Él sabe por dónde tú estás pasando. Y hoy te dice, yo te amo. Hoy Dios te dice, es tu día. Si lo deseas, puedes venir a los pies de la cruz. Dios no tiene límites. El hombre pone límites, confinamientos, normas, reglas. Un simple virus, el COVID-19, hace que la humanidad entera se confine. Pero hoy la palabra de Dios corre y es glorificada. Hoy Dios no pone límites. Hoy Dios está haciendo que el Espíritu Santo golpee las tablas de tu corazón. Y que la sangre de Cristo hoy pueda limpiar tu vida de toda iniquidad. Y que el gran sumo sacerdote que llevó con su propia sangre el sacrificio perfecto por la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz del Calvario hoy puede limpiar tu vida. El que fue capaz de terminar la obra perfecta con su vida hoy puede rescatar tu vida si tú lo deseas. Aquel que está sentado a la diestra del Padre, como gran sumo sacerdote, para reconciliar a la humanidad perdida con el Dios Santo, hoy viene a por ti. Hoy es tu día. Yo quisiera invitar a mi hermano Joaquín que él prosiguiera e hiciera un llamado al Señor. Por favor, hermano Joaquín, sigue.